No sabiendo de dónde se ve mejor el vaso. Hola a todos, qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro podcast Píos. Un gusto estar en un episodio más con ustedes y junto a nosotras. Así es, y hoy vamos a hablar de algo muy real y es cómo compartir a Cristo sin sonar religiosos o forzados. Yo creo que alguna vez a nosotros nos ha pasado que queremos compartir de Dios y no sabemos cómo comenzar sin que la persona se cierre. Y vamos a arrancar con lo obvio. ¿Por qué a veces es difícil hablar de Jesús? Creo que porque a veces usamos un lenguaje que no conecta con las personas. Tratamos de sonar muy, ¿cómo se dice? Muy fundamentados en la palabra, como si lo supiéramos todo al pie de la letra, cuando realmente el Señor quiere que sonemos más naturales, quiere que conectemos con la gente. Sí, también muchas veces, hay personas que han tenido malas experiencias con la religión. Después, cuando andamos con palabras de evangelio, ya hay como la Biblia por allá o algo, entonces está como que, ay, otra vez religión, no quiero escuchar de esto. Porque, por ejemplo, sé algunos casos que yo he escuchado, por ejemplo, aquí en América Latina, que, primero, sabemos como los españoles vinieron para acá con catolicismo, entraron con fuerza, con espada, y eso no resultó una buena historia. Y bueno, después, otros evangélicos tampoco no hemos sido tan buenos siempre, sino que hay casos también cuando diferentes denominaciones han estado como batallando juntos de las ovejas, que estos son míos, no, que estos son míos. Y eso causa también como pelea que no es de Dios y solamente como reparte la gente y divide, y entonces ahí también uno se resulta pensando que, ay, no quiero escuchar más de esto, que esas son las experiencias que conocemos, pero bueno, Dios tiene otras oportunidades. Sí, hay experiencias que a uno lo marcan, ¿no? Por ejemplo, a mí al principio me costaba expresarme delante de la gente, y algo que yo traté de hacer fue llegar con el evangelio a las amistades, ¿no? Entonces me acerqué a una de mis amigas y traté de compartir el evangelio, pero no fue tan mala experiencia que digamos, pero para mí sí, por el hecho de que yo dije, ay, no supe qué decir en el momento. A veces me quedé como que ahí en blanco. Y yo dije, ay, Señor, ¿por qué no me mandas palabras? Y me acuerdo que como me costaba en ese momento hablar con las personas porque era muy introvertida, entonces le estaba explicando incluso a mi amiga sobre cómo Jesús llegó a mi vida, cómo podía cambiar también la de ella. Entre eso yo me trababa con las palabras y eso no me gustaba. Para mí fue una mala experiencia, quizás para ella fue algo nuevo que yo intentara conversar de algo que cambió mi vida, y para ella fue de bendición. Pero para mí se sintió como que algo, ay, no me gustó, ya no lo vuelvo a hacer, no me va a salir igual. Y a veces uno cae en eso, ¿no? Termina sintiéndose, ni siquiera la otra persona lo toma para mal, pero uno mismo se juzga, y eso me ha pasado varias veces. Dije, ay, no, Señor, si me he trabado al hablar, ¿cómo voy a continuar con eso? No cuentes conmigo. Y a veces uno se empaca, ¿no? Dice, no, Señor, creo que esto no es para mí. Y ahí lo dejamos, decimos, bueno, que otros se encarguen de predicar la palabra, pero esto no es para mí. Entonces a veces uno se encierra en eso. Pero cuando Dios quiere mostrar que sí se puede con la ayuda de Él, es porque no necesitas que tú seas habiloso en eso, sino que Dios quiere mostrar cómo Él puede hablar a través de ti. Y mostrar que ha sido Él el que habló a través de ti y no tú por lo que tú sabes. Entonces ahí ya, desde que entendí eso, como que rompió todo obstáculo que yo me ponía. Que yo misma incluso le decía, no, Señor, no, a través de mí no lo hagas, yo no sé hacer. Y cuando más Él insistía, yo, Señor, bueno, está bien. Y tuve que doblegar y decir, bueno, Señor, tú quieres que yo lo haga, entonces lo voy a hacer. Pero sepas que yo no sé hacerlo. y ahí fue cuando el Señor me mostró, es que no necesitas hacerlo tú, yo voy a hacer a través de ti. Entonces ahí ya hubo un alivio, ¿no? Porque
cada palabra que uno da a la otra persona es dada por Dios cuando tú lo pones en oración y dices, Señor, yo realmente quiero llegar, pero úsame para impactar en esa vida y para que tú seas obrando en la vida de esa persona. Y lo que estaba mencionando Rosa, creo que es un poquito más difícil para las personas introvertidas. Bueno, Sí. por dos, yo también soy súper introvertida. Creo que la más extrovertida de las tres es María. María. Puede ser. No sé ni cómo estamos aquí hablando porque de verdad Es un desafío. Es un desafío. Bueno, sí, no, pero bueno, Dios es quien nos desafía, pero también nos capacita y nos da el poder para poder hacer lo que Él quiere. Y bueno, en mi caso, pensando en esa mala experiencia de evangelizar o contar de Jesús, me llega a la mente cuando estaba en primaria. Y yo recuerdo que bueno, en mi familia tengo muchos hermanos y lo que he escuchado de mis hermanos mayores, siempre escuchaba unas historias rebeldes que se ponían ahí al frente, hasta hablando con un profesor que has conocido todavía de Jesús, ahora es tu oportunidad, que salves tu vida. Y yo escuchando como eso, wow, mis hermanos son así, yo debería también hacerlo. Pero bueno, en casa también yo he sido tímida y no siempre he querido estar ahí hablando enfrente. Y yo pensaba muchas veces que en primaria que quisiera hablar más, pero es que no sé cómo y no sé, es que no me siento bien. Y a veces sentía también como que, pero estoy reflejando a Jesús mal, que mi comportamiento no es como Dios quiere, que me resulto con peleas, resulto haciendo cosas que no agradan a Dios. ¿Y cómo yo puedo representar a Dios entonces? Que a veces puede parecer una barrera, ¿cierto? Exacto. Y después yo estaba pensando en eso y pensaba que, bueno, mi primaria no ha sido algo tan fabuloso, algo lindo, que gente me recordaría con bien. Pero resulta que yo estaba el año pasado, o 2 años atrás, no estoy segura, pero de todos modos, en la iglesia estaba en otra ciudad, afuera de donde había estado en mi primaria. Y estaba en otra ciudad en Finlandia, en la iglesia, y ahí resulta que veo una persona, una amiga mía de la primaria, que no le había visto en años. Y le vi ahí y estaba como que, ¿qué haces acá? ¿Cómo has venido para acá? Y ella me cuenta su historia, como Dios le había sacado de su vida para a sus pies, se había encontrado con Jesús, se había convertido. Y después resulta que cuenta que yo recordé como tú, cuando eras chiquita, cuando estabas en la primaria conmigo, compañero de la escuela, tú siempre andabas con tus como cosas o sea, tus lápices donde había alguna palabra de Jesús, o tu borrador que decía, por ejemplo, Jesus loves you, Jesús te ama, cosas así. Y entonces eso se estaba como que, yo quisiera tener esa cosa que tú tienes, ese amor con Dios. Y yo, ¿sería que mi vida ha impactado? O sea, no pensaba en eso, pero resulta que Dios hace cosas cuando ni siquiera nosotros esperamos que algo pase. Así es. Y si nos vamos un poco, bueno, retrocediendo de lo que ha estado diciendo María, ella estaba hablando también acerca de malas experiencias con el Evangelio. Y si vamos a la Biblia un poco, podemos encontrar también que las personas se pueden llevar malas experiencias con el Evangelio. Mateo 23:4 dice, hablando de los fariseos que imponen cargas difíciles de llevar, pero ellos mismos no mueven ni un dedo para ayudarlos. Es decir, los fariseos hablaban de que había que cumplir estas cosas, imponían cargas sobre las personas judías, y uno, ni ellos mismos la cumplían a cabalidad, y dos, tampoco hacían nada como para llevar a que esa persona pudiera estar, digamos, cumpliendo lo que ellos están diciendo. Entonces, había otro versículo más que decía que en vez de ayudar, ellos eran unas puertas cerradas para que las personas pudieran encontrar, digamos, el Evangelio o encontrar a Dios, ¿no? Entonces, ni ellas van a ir, ni tampoco estaban ayudando a las personas a ir, más bien estaban haciendo una traba. Y creo que es un buen ejemplo de, si lo llevamos al contexto de hoy en día, ¿no? Puede ser que también algunos de nosotros seamos unas
trabas o unas puertas cerradas para que otras personas conozcan de Dios, ¿no? Y es un buen momento, digamos, para poder examinarnos a nosotros mismos y poder ver qué estoy haciendo yo, ¿no? Si estoy siendo una puerta abierta o si estoy haciendo una puerta cerrada para que los demás conozcan del Evangelio. Sí, y podemos ver, por ejemplo, viendo también personajes de la Biblia más, que, por ejemplo, Abraham, uno de los patriarcas, fue tan genuino en su fe que hasta su siervo confió en Dios cuando fue a buscar esposa para Isaac. Y es muy lindo ver cómo Abraham ha impactado a su siervo, tal que su siervo estaba orando cuando se va y sabía que Dios le va a respaldar. Así que es una historia muy impactante. Pero después, por ejemplo, Noé estaba ahí, bueno, hizo todo lo que Dios le dijo. Construía el arca durante años, advertía a la gente de alrededor, pero nadie se impactó alrededor afuera de su familia. Y me hace pensar también lo que me viene a la mente, por ejemplo, a Jesús. Él mismo ahí impactando a la gente, multitudes de gente, sus discípulos a su alrededor, pero había también Judas, que no, o sea, siempre estaba, o sea, de la Biblia ya podemos ver cómo Judas siempre estaba buscando, o sea, estaba por sus propios beneficios ahí con el dinero, o sea, quiso estar con sus propios beneficios. Y hasta Jesús, quien es mejor profesor, es mejor en todo, es perfecto. Pero cuando uno no tiene ese querer de realmente acercar a Dios, estar con Él, entonces resulta que no se va a acercar tampoco por fuerza, porque Dios nos ha dado una voluntad propia, ¿cómo se dice? Bueno, una voluntad libre, gracias. Así que entonces, bueno, así que creo que eso también como habla para nosotros, que a veces, aunque hagamos cuánta fuerza, tampoco no siempre podemos sacar la persona de ahí, aunque queramos, porque si la persona realmente no quiere, entonces es su propia voluntad lo que ha hecho. Y bueno, Y viendo un poco trayendo el contraste del tema de Jesús, de cómo ganaba a las personas, vemos muchos ejemplos de Jesús compartiendo con las personas. Creo que utilizaba ambos métodos, ¿no? Tanto predicar como también compartir tiempo de calidad con las personas, ¿no? Vemos a un Jesús que le predicó a 5,000 personas, pero también lo vemos sentado al lado de una samaritana hablando de tema de agua. Entonces vemos cómo él también utiliza esa cercanía con las personas, exacto, para poder llegar, digamos, a ellos, y no era tan directo que cuando predicaba, por ejemplo. Entonces no se trata solo de cómo lo decimos, cómo hablamos frente a las personas, sino también de cómo lo hacemos. Y eso nos lleva, ¿no?, a preguntarnos cómo podemos compartir de Jesús sin sonar forzados. Pablo nos dejó un gran ejemplo en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Él mismo cuenta que cuando él fue a hablar con los creyentes en Corinto, él lo hizo de una manera muy sencilla prácticamente, no lo hizo con discursos elocuentes ni tratando de impresionar con sabiduría humana, que en realidad Pablo era una persona que tenía mucho conocimiento, pero cuando se acercó a las personas, su enfoque no era demostrar el conocimiento que él tenía, sino predicar a Cristo y el Cristo crucificado, ¿no? Entonces habla acerca del Evangelio como tal. Y esto me enseña que el impacto del mensaje del Evangelio no depende de cuán bien hablemos ni cuánto sepamos del Evangelio. No se trata de sonar así como muy espirituales, tampoco de tener todas las respuestas, porque seguramente no las vamos a tener. Se trata de ser reales y hablar desde el corazón y confiar de que Dios va a hacer su obra por medio de nosotros, ¿no? De pronto a veces nos podemos sentir un poco incómodos, nos podemos sentir un poco tristes si alguna persona no acepta o algo así, pero también tenemos que saber que estamos confiando en Dios. Y Pablo entendía que si las personas llegaban a creer en el Evangelio, no era porque él los estaba persuadiendo por medio de su palabra, sino porque era que él les estaba mostrando el Evangelio como tal, y ya el Espíritu Santo era el que estaba haciendo la obra. Entonces
es un recordatorio muy importante para nosotros. No necesitamos ser expertos ni perfectos para poder compartir el mensaje de Jesús, solamente necesitamos ser sinceros y presentar el Evangelio tal y como es y dejar que Dios hable por medio de nosotros. Exacto. Yo igual antes pensaba que tenía que saberlo todo para recién poder ir a hablar con las personas para darle a conocer del Evangelio. Sin embargo, el hecho de que tú ya tengas un poco de qué compartir con tu experiencia, eso ya hace mucho. Y creo que marca más el compartir desde la experiencia que uno tiene con Jesús y poder mostrarle a esa persona que Dios es un Dios que se relaciona con sus hijos. No es algo así, digamos, recto, como decir solo así podemos andar. No, sino hay momentos en los que podemos hasta incluso platicar con él fuera de lo ¿cómo se puede decir esto? Fuera de ser solo teológicos y poder decir, Señor, aquí estoy para ver lo que tú tienes para mí. Entonces, para mí fue un alivio cuando yo entendí que Jesús buscaba de mí una relación y no solo que predique por predicar su palabra, sino que con la relación que yo ya tenía con Jesús, eso poder compartirlo con otros para que otros se acerquen a mirar esa relación, como decir, esa relación que María tiene con Jesús, yo también la quiero. Y a poder ver desde ese punto de vista, ¿no? Decir, yo quiero acercarme a Jesús porque así como Dios se relaciona con María, yo sé que Él lo puede hacer conmigo. Y como verán, yo, María, Sara, no somos personas iguales. Cada una tiene diferencias y Dios nos trata de diferentes maneras. Algunos serán más introvertidos, otros extrovertidos, pero Dios nos ama a todos y con cada uno tiene sus detalles. Y creo que eso es lo lindo, ¿no? Nos ayuda a seguir creciendo desde donde estamos, desde ese comienzo pequeño que podamos tener hasta lo más grande. Él lo lleva a mucho más. Y bueno, mirar solo y pensar en cómo Dios cambió mi forma de ver, hizo que yo llegara a más personas a hablarles de Jesús, no por lo que yo sabía, sino por lo que Dios podía hacer a través de mí. Entonces eso abre incluso la conversación, ¿no? Es como hablar con alguien y decir, mira María, te cuento que hoy día estuve hablando con Jesús acerca de lo que me pasó y Él me lo mostró de esta manera. Por ejemplo, un ejemplo real que puedo decir, yo decía, Señor, ay, a mí no me gusta mucho el sol a veces y salir a caminar en el sol es terrible hoy en día, porque el sol está cada vez más fuerte. Yo lo siento así. Y bueno, entonces yo digo, Señor, si hay la posibilidad de que tus nubes cubran un poco el sol. Y me acuerdo que esa petición, o sea, para mí, yo digo, bueno, no creo que Dios haga tanto como para responder esa petición mía, que según mi parecer era como que, ay, le estás pidiendo demasiado al Señor. Pero el Señor lo hace y me acuerdo que en ese momento yo estaba de ida y me tocaba caminar muchas cuadras. Tenía que ir al colegio, eso era cuando yo estaba en secundaria. Entonces estaba caminando y de repente se puso nublado. Y yo, ay, Señor, no puede ser que respondas mi petición. Y yo me sorprendí porque yo dije, Señor, tú sí realmente me estás escuchando. Y aunque no siempre cumplas con lo que yo quiera, tú sabes qué es lo mejor para mí. Y a través de esa relación, el hecho de decir a otras personas, compartirlo así con amistades y decir, mira, Dios realmente respondió esa petición mía, hace que la otra persona también quiera conocerlo a Dios y tener esa experiencia aún muchas más de las que uno las está de las que uno se puede imaginar, ¿no? Entonces así, muchísimas. Es justamente esa relación con Dios que estamos hablando. Estamos compartiendo relación, no estamos compartiendo religión, sino que estamos compartiendo una relación real con Dios. Y eso es cuando también nosotros podemos compartir con la gente, que somos
somos iguales con ellos, somos seres humanos, no somos nada más grandes, más poderosos, sino que tenemos un Dios con nosotros que es muy poderoso, que es más grande, pero entonces podemos también contar nuestras propias luchas, procesos, lo que estamos pasando, y creo que ahí cuando contamos también esa parte que siempre en nuestra vida no es como perfecto, que hagamos las cosas que salen 100%, sino que contamos lo que experimentamos también, nuestras luchas. Entonces ahí la gente puede conectar con nosotros y ahí también se abre oportunidades de contar de Jesús, cómo Jesús me está ayudando en esta situación. Y creo que es algo así. Como la transformación. Exacto. Sí, creo que otra forma también que podemos nosotros impactar, digamos, es escuchando. A veces nos centramos mucho en hablar, en esto, pero no escuchamos a las demás personas y no escuchamos sus necesidades, porque a veces por las necesidades nosotros podemos abrir una plática, una conversación seria y centrada, y por ese medio podemos llevar, digamos, el evangelio, ¿no? Mostrando a un Dios que suple necesidades, y podemos hacer una conversación muy simple, muy sencilla. Podemos preguntarles a ellos cómo están, cómo se han sentido, o podemos preguntarles también qué opinan acerca de Dios, no como para crear un debate, porque no es nuestra idea crear un debate, sino es nuestra idea que ellos puedan sentir que nosotros realmente nos interesamos por ellos, que nos interesamos por su vida, ¿no? Que son significativos para nosotros, y creo que este tema es un poco de tener empatía por las demás personas, ¿no? Si yo no tengo empatía por la persona a la que le voy a hablar de Dios, pues no estoy haciendo nada desde mi corazón, no solamente lo estoy haciendo como para aparentar algo, ¿verdad? Exacto. Entonces creo que es algo muy importante, y enfocarnos en acompañar a las personas. También las personas tienen procesos igual que nosotros, y no todas tienen como una conversión genuina de un día para otro. En el caso de la Biblia vemos como Pablo tuvo una conversión de un momento para otro, pero también podemos ver el proceso de otras personas en donde se demora y toma tiempo, ¿no? De llegar desde este punto hasta este punto. Entonces también es bueno que los podamos acompañar durante todo este tiempo. Y nuestras acciones son muchas veces los que hablan más que muchas palabras. Sí. Y cuando... Bueno, si dices que sigo a Jesús, pero las acciones son diferentes, justamente lo que estuvimos hablando también de los fariseos mismos, que estaban diciendo que haga esto, pero ni siquiera ellos mismos estaban haciendo lo que decían que hacer, uno tiene que hacer. Entonces, bueno, ahí está la pregunta. Bueno, estás hablando de esto, pero ni si tu comportamiento está mostrando eso. Así que tenemos que actuar como hablamos, la verdad, y el amor ahí detrás de todo eso es algo muy importante. Bueno, podemos ver también como Pablo mismo dice en Corintios que sin amor nada vale. O sea, si no tenemos el amor por la persona, con quien hemos encontrado, entonces creo que las palabras ni las acciones tampoco nos valdrán, porque necesitamos realmente encontrar con esas personas con el amor de Cristo. Y eso es realmente. Sí, es tan cierto así como lo dices. Necesitamos mostrar con nuestras acciones a Jesús, que Jesús realmente se vea reflejado en nosotros y que a través de ello nos conozcan, no a nosotros sino a quien está dentro de nosotros. Exacto. Y eso es lo lindo, ¿no? Porque la gente te conoce y te ve diferente. Cuando tienes a Jesús y muestras el carácter de Jesús en tu vida, la gente sabe diferenciar e incluso se puede acercar a ti, y lo que queremos es eso, ¿no? Que se acerquen para preguntarte qué es lo que te hace diferente. Siento que tienes algo especial. Y eso, cuando te dicen eso, te das cuenta que realmente Jesús está siendo reflejado en tu vida. Porque la gente lo va a notar. La gente va a notar que tú antes eras tan, y después cambiaste y ya no eras lo mismo de antes. Ya sea incluso malos hábitos o desobediencias, mentiras, cosas que uno hace normalmente cuando no tiene a Jesús en su corazón, y cuando una vez que lo conoce empieza a cambiar, no porque Él se lo diga, sino porque lo ama y quiere realmente agradar a Jesús.
Y creo que eso es lo que mueve a muchos a compartir el Evangelio, no porque lo tengamos que hacer. Es más, nosotros estamos aquí compartiendo esto con ustedes porque nosotros hemos tenido esa experiencia con Jesús y queremos que ustedes también lo tengan, y el hecho de compartir el Evangelio a otros van a ser cuando tú empiezas a tener una relación con Dios y dices, yo también quiero que otros conozcan a mi Padre, quiero que conozcan a mi Padre Celestial, lo que Él es capaz de hacer cuando nos relacionamos con Él. Y creo que eso es lo fundamental, lo que nos mueve a no hacerlo porque tenemos que hacerlo, sino hacerlo porque Dios se alegra cuando compartimos a otros de su palabra. Primero enamorada de Jesús. Primero hay que enamorarnos de Jesús para poder compartir. Como una persona enamorada, ¿cierto? O sea, uno le habla mucho a esa persona que ama tanto y tiende a hablar demasiado, sin que uno se lo pida. Pero ahí está, o sea, la persona que está enamorada de Jesús realmente igual lo habla, lo comparte, porque encontró algo que realmente es valioso. Y cuando uno encuentra algo valioso, lo comparte con aquellos que más aman. Y empezando desde la familia, amistades, con las personas que te relacionas, porque eso es lo lindo y es a lo que Dios nos quiere llevar, ¿no? A todos nosotros, que cuando lo conozcamos podamos compartir de ese amor que Él nos da. Bueno, entonces aquí tenemos algunas ideas que hemos concluido, algunas ideas prácticas para compartir a Cristo sin parecer religioso. Así que apunten, son 5 puntos. Tomen nota. Bueno, exacto. 1. Sé tú mismo, no actúes. 2. Cuenta tu historia como Jesús te cambió. 3. Escucha más de lo que hablas. 4. No trates de tener todas las respuestas. 5. Muestra a Jesús con tu vida antes de hablar de Él. Es lo que, o sea, sé la persona lo que eres, por favor. Como resumen. También es muy importante que podamos poder orar en privado, ¿no? La mayoría de las batallas generalmente se ganan con pura oración y es bueno orar por las personas. Creo que orar por nuestros amigos o por las personas a las cuales nosotros queremos ver un cambio, podemos ponerlo en oración, podemos ponerlo en las manos de Dios, ¿no? Como decíamos antes, de pronto puede ser que esta persona no acepte o no quiera irse por el mismo camino que nosotros, y no podemos hacer nada más sino simplemente orar. No hay nada más que hacer sino solo orar. También podemos orar para poder tener oportunidades genuinas para poder compartir con los demás el Evangelio, ¿no? De pronto orar para pedirle a Dios, dame una oportunidad específica para yo poder entrar y hablar con mi amigo sobre este tema sin que parezca que yo mismo lo estoy forzando o que yo mismo estoy creando este ambiente para que podamos entrar, digamos, en este tema del Evangelio, ¿no? Sino que sea algo muy natural, que se dé de una manera muy, muy tranquila, sin presión, sin tratar de forzar. O sea, la idea no es cumplir una meta de cuántos yo voy a evangelizar, de cuántas personas, sino la idea es que podamos hacer que la vida de esta persona pueda haber una transformación. Exacto, y eso justamente quiero complementar ahí un poco, porque la oración es algo muy evidente lo que tenemos que tener cuando estamos evangelizando. Recuerda justamente que no estamos batallando con las personas, sino que estamos batallando en el mundo espiritual. Sí. Y si no estamos entonces orando, estamos olvidando totalmente un parte real que tenemos, que es entre los espíritus, que estamos trabajando batallando contra esos. Así que siempre antes de salir, si vas a algún guía evangelístico o algo así, es mejor que oren primero y escuchando que si Dios tiene algo especial para contar con las personas que van a ver, o sea, y también cuando sales de la casa, sales a la escuela o en algún trabajo, ahí orar antes de salir y Dios, muéstrame lo que quieres hacer, ahí recordando que en qué mundo estamos, si no es solamente lo que vemos, sino que también es algo que no vemos, el espiritual, y es muy importante recordar. Sí, dale. Algo de lo que hemos estado también aprendiendo mucho, creo, estos días, hablamos sobre las personas que ya son preparadas por Dios. Entonces también tenemos muy en cuenta de que Dios también va preparando a las personas para que puedan escuchar el mensaje, ¿no? Así como también prepara los ambientes, también
va preparando el corazón de las personas para que puedan escuchar el mensaje. Sí, y bueno, ahí quería también sumarle la experiencia que tuve en el momento cuando estaba yendo en el Trufi, de viaje de un pueblo a otro, así que estaba diciendo, Señor, en el Trufi igual puedo evangelizar, pero me da vergüenza. Así que bueno, si tú quieres que yo predique, que yo le comparta de tu evangelio, haz que esa persona me hable, le dije. O sea, si tú realmente quieres que le acerque tu palabra, que esa persona me entre con alguna conversación. Y me acuerdo que sí, digamos, la persona, ay, qué calor está haciendo, empezó a decir eso. Y yo, ay, Señor, estás respondiendo. Y dije, bueno, pero que me hable, que me hable. A usted, señorita, no le hace calor. Y yo, ay, Señor. Yo aún más estaba sorprendida porque, bueno, no es porque no esperaba que Dios me contestara, sino porque realmente la señora estaba platicando conmigo y no cualquier persona a veces se pone a hablar contigo en el Trufi. Entonces cuando uno le pide la ayuda al Señor, de decir, Señor, aunque sea esa persona que me inicie y yo la continúo. Entonces pide la ayuda del Señor y el Señor te lo da igual. Entonces ahí ya pude compartirle el evangelio y me di cuenta que también podía compartir en el viaje, ¿no? Uno cuando viaja mucho, pues uno dice, uy, son hartas horas, ¿qué puedo hacer en tantas horas? Y una de esas, pues, para mí ha sido una linda experiencia compartir del mensaje de salvación a otros y de ahí conocer, ¿no? Cómo otros igual están receptivos. Uno a veces piensa que les van a como que tratar o quizás maldecir por lo que le están diciendo, pero hay otras personas que sí te lo reciben. Y creo que hay algo muy importante que hay que considerar también, es que sí nos van a tocar algunas personas que nos digan que no. Y hay que estar preparados para ello. Creo que algo que me ayudó mucho a mí a no tenerle miedo a seguir compartiendo el evangelio es que sabía que podía recibir un no como respuesta, o decir, no quiero que me hables, andate con tu religión o andate con tu Dios. Entonces, saber que tú puedes toparte con alguna persona que te responda a eso, al menos ya sabes de qué manera puedes abordar esa situación. Obviamente no forzando a que sí o sí tienes que escucharme, sino, bueno, si esa persona no quiere, respetar y ir a alguien que sí quiere. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Que hay dos tipos de personas también, donde unas te comparten, cuando tú les compartes el evangelio, están dispuestas a incluso decirte, sí, ¿qué más? A ver, ¿tienes alguna experiencia? O quieren seguir conversando del asunto. Pero habrán otras que te digan, no, disculpa, no tengo tiempo y ponen excusas. Entonces también hay que identificar cuáles son las personas que Dios preparó y cuáles son las personas que aún siguen en ese proceso de ablandar su corazón, ¿no? Entonces, ir llegando a esas personas que sí están dispuestas a escuchar e invertir tiempo en ellas. Y una de las maneras, como aquí igual decían, la oración, el tener relación con las personas para crear una conexión con ellas, es el poder hacer algo con esas personas. Puede ser alguna tarde de café, así como ahora. Poder compartir, tener un tiempo de hablar. Quizás al principio no será del evangelio, pero hablar de cómo se siente esa persona para que se sienta escuchada. Y también, aparte de solo salir a tomar un café, salir a otro lado también. Es un momento para conocer a la persona y también saber cuál es su punto de vista, ¿no? Y a partir de ello ya poder comenzar a compartirle también lo que Jesús ponga en tu corazón acerca de su mensaje de salvación. Lo que estaba diciendo Rosita, muchas veces las personas lo que están buscando es conexión y no tanto religión. Entonces podemos irnos por ese lado, ¿no? Las personas buscan tener tiempo de calidad, buscan que uno los pueda escuchar, buscan como crear esa conexión, ¿no? Y nosotros también debemos ser receptivos a eso. Exacto. No te frustres en el camino porque, bueno, cuando siembras la semilla, Dios es quien va a encargar de crecimiento. Nosotros no somos las personas que van a poner crecer esa persona en la fe, sino que es Dios mismo lo que hace. Eso. Bueno, pero
Esperamos que este episodio te haya dado ideas para hablar de Jesús de una forma más cercana, no tan religiosa, Más auténtica. sí, más real. Sí, te animamos mucho a que puedas hablar con los que ya tú conoces, con los que ya tienes confianza, con los que sabes que sí te escuchan. Empezar a practicar con ellos y a compartirle de ese amor que Dios puso en ti. Y también a no dejarte por el miedo detener, ¿no? O sea, perdón. A no dejarte... no. Bueno, a no dejar que el miedo te paralice. Empezar a continuar. Aún así sientas temor en Jesús, lo puedes quitar todo. Recuerda que hay un Dios más grande que está contigo. Entonces, ese miedo, no te necesito. Tengo un Dios más grande que me pueda ayudar a afrontar los miedos que uno puede llegar a presentar o a tener en el camino. Pero Él va a estar contigo. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo gigante para todos y muchas bendiciones. Chao. Chao.